ve la situación en lo que ha planteado Ricardo? Bueno, la situación luce harto compleja y no sorprende a quienes venimos analizando distintos flancos que son los que están desembocando en esta situación. El primero de ellos es un modo de tomar decisiones, un sistema de toma de decisiones en materia económica que ha elegido con total libertad y en todo su derecho el gobierno, en donde la materia económica se la ha parcelado y en cada parcela hay un cacique que toma decisiones que aparentemente en la mayoría de las veces son contradictorias entre sí, lo cual es la antítesis de un plan económico. Un plan económico es un conjunto de medidas que están armonizadas, que no se contradicen entre sí y buscan determinado objetivo. Dicho esto, empezamos a ver cuáles son los acontecimientos que han ido desencadenando esta situación. El primero de ellos, un acontecimiento totalmente desafortunado y que lo analizamos el año pasado en este mismo programa, vinculado hacia fines de año a aquella famosa conferencia de prensa en donde parecía que el ala política del gobierno le imponía condiciones al presidente del Banco Central en materia de política monetaria. A partir de allí, la política monetaria empezó a ser muy confusa. Ni bien aprobado el presupuesto, se cambió la meta inflacionaria. Ni bien, y al poco tiempo de que los gobernadores ayudaron con la firma de un pacto fiscal, se les impone a las apuradas ahora que para amortiguar el impacto del aumento tarifario se eliminen impuestos provinciales o municipales, etc. Quiere decir que hay un funcionamiento que no cierra en materia económica y esto los operadores económicos, sobre todo para un gobierno que ha decidido en la transición financiarse con capital financiero, valga la redundancia, en aras de solventar el déficit fiscal, empiezan a advertir esto y dicen, bueno, realmente ya hasta acá llegamos y empezamos a desencillar, empezamos a dolarizar cartera, esto se transfiere al tipo de cambio, el tipo de cambio empieza a dispararse, las expectativas, que es una materia fundamental en la economía, empiezan a ser adversas, sumado a un contexto internacional en donde la suba de tasas en Estados Unidos empiezan a marcar un ritmo y un vuelo hacia la calidad de aquellos capitales golondrinas que estaban especulando con rentabilidades como nunca como en ninguna otra parte del mundo estaban logrando en Argentina. ¿Esto que se vive es una corrida cambiaria? Yo lo definiría en estos términos. Es una situación de desequilibrio en las variables económicas que si el gobierno no actúa rápido y bien, puede desembocar, sí, en una situación muy confusa. O sea, no basta con que el ministro Duhovne o el jefe de gabinete digan no nos tenemos que poner nerviosos porque el tipo de cambio flota, entonces sube o baja. Si fuera así, no intervendría el Banco Central. Claro. Si fuera así, un día viernes después del cierre de los mercados, no hubiera el presidente del Banco Central subido 300 puntos básicos la tasa de interés que ya de por sí estaba elevada, está mucho más elevada ahora y desalienta cualquier proyecto productivo. Héctor, ¿eso no habla de la improvisación del banco, digamos, del Banco Central, el fracaso de la política monetaria? Porque me da la impresión de que esto es como aquello de Pugliese. Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. No, aumentar 300 y que la disparada del dólar sea exactamente lo mismo y el Banco Central tener que poner para tratar de aquietarlo, me da la impresión de que es que hay muchas variables que no... desgraciadamente, el sistema de toma de decisiones es el que está fracasando. Y creo que el presidente lo va a advertir porque todos los costos están cayendo sobre él. Entonces tenemos numerosos ejemplos para dar en donde la política económica no está dando su fruto. Tomemos los datos del primer trimestre de la balanza comercial con China. Nosotros a los chinos le hemos vendido en el primer trimestre del año aproximadamente 721 millones de dólares. Chile, en el mismo periodo, le vendió cerezas a los chinos por 538 millones de dólares. Y hemos cerrado el primer trimestre con un déficit de 2.600 millones de dólares contra China, que es el país que más demanda productos o commodities de Argentina. Entonces, hay muchas luces amarillas
que por más que Duhovne diga que no hay que ponerse nervioso, que esto es normal, no es normal. El déficit comercial, y es una situación difícil. Hoy lo escuchaba a Claudio Lócer, el ex director del Fondo Monetario, sí. Decir que se le está recargando mucho sobre el presidente del Banco Central. Que la cuestión pasa por las decisiones, que creo que comparte usted esa parte que decía, en cuanto a que hay un clima donde hay enfrentamientos, por lo menos distintas opiniones, y que no hay una directriz común o firme de parte del presidente. Sí, no, seguramente que el Banco Central tendría que actuar con otro criterio y con mayores grados de libertad. Por ahí parece exhibirlo, por ahí parece retraerse, actúa con miedo. Hoy ha sido una jornada muy difícil en el mercado cambiario y titubeó el Banco Central. O sea, ya no tuvo la contundencia de salir a abastecer al mercado mayorista la cantidad de divisas que hagan falta. Empezó vendiendo a 20,80, se retiró para entrar sobre el cierre a vender a 21,50. O sea, estamos viendo incluso un Banco Central que a mi criterio ya no está trabajando sobre metas de inflación, sino que está trabajando, y esto para que la gente lo entienda porque es muy técnico, está trabajando sobre los agregados monetarios, es decir, está trabajando en que no se escapen los agregados monetarios. Y los agregados monetarios, que es el circulante, las cuentas corrientes, etcétera, para que doña Rosa lo entienda, aumenta porque hay déficit fiscal, porque el gasto público sigue en niveles más que elevados. Entonces hay toda una situación que, sumada a una situación social que se va a tensar porque hay una decisión que el mayor costo tarifario recaiga sobre el poder de compra de los salarios y las jubilaciones, un panorama que creo que debe preocupar al gobierno. Pero además hay una contradicción muy grande, porque se tomó deuda para bajar el déficit fiscal, y el déficit fiscal sigue en aumento. Sí, se tomó deuda. Yo escucho por ahí algunos colegas que dicen, bueno, pero si Caputo con gran habilidad, antes que se disparara la tasa, tomó 9.000 millones de dólares. Ya le han sacado 5.000 millones el mercado y la deuda ha quedado, o sea, estamos debiendo los 9.000 millones. Pero además en el gobierno de Macri se han fugado ya 62.000, el mismo monto que las reservas. No, sí, las reservas, primero que no son 62.000, pero así fueran 62.000. No, digo, bueno, tenemos en stock de LEVAC 62.000 millones también. Entonces, hay una serie de números que hay que explicitarlos, hay que mostrarlos y hay que ir a una discusión racional de las distintas medidas. Para eso hace falta una unidad de decisión en materia económica, que es lo que... Esto que usted lo plantea a nivel macro, pues estamos hablando a nivel macro, yo me imagino que a mí, como a quienes nos están viendo, les toca y le duele en el bolsillo, a usted, a cualquiera. ¿Qué es lo que debiera hacer el gobierno para transmitir una confianza, para manejar distinta la situación? Porque yo creo que, más allá, bueno, salvo los que son realmente opositores políticos, a la ciudadanía quieren que le vaya bien el gobierno que esté para que le vaya bien a uno. Y así vemos que no nos va bien. No, pero por supuesto, por supuesto. Lo primero que debe hacer el gobierno es rever su sistema de toma de decisiones. Es decir, este sistema de toma de decisiones en donde un ministro de Energía aumenta las tarifas, toma la decisión, pero no hay antes un consenso político, pues si yo aumento las tarifas para bajar subsidios, lo cual es sano, o sea, no estamos diciendo que las tarifas eran sostenibles en el tiempo, claro, pero antes había que hablar con gobernadores, con intendentes y hacia el propio ministro de Hacienda, de decirle, aumentamos las tarifas, pero la proporción de los impuestos que tienen escondidas las tarifas va a ser la misma en valor nominal. ¿Por qué? Porque estoy bajando el gasto público, por lo tanto no necesito recaudar más. Entonces nadie dijo nada y subían las tarifas, subía el IVA, subía ingresos brutos, subía las tasas municipales y de pronto ahora se encuentran los gobernadores y los intendentes que le dicen retiren esto porque como que la patriada o la responsabilidad solamente recae en los gobiernos subnacionales. Pero además hay un desconcierto y yo diría una irresponsabilidad política muy grande del gobierno nacional. Porque en tanto se está discutiendo en el Congreso de la Nación sobre el tema tarifario y evidentemente eso puede terminar en una ley, el jefe de gabinete dice no importa, o sea que en la total, de cualquier manera, el presidente la va a vetar. Es decir, esto me parece de un grado de irresponsabilidad y además una intromisión por parte del Poder Ejecutivo en nombre del jefe de gabinete con respecto al Poder Legislativo. Sí, Ricardo, acá tenemos que ver que las instituciones tienen que funcionar. Ese yo creo que es el cambio que la ciudadanía ha estado pidiendo y que está buscando que se materialice.
Después discutiremos instrumentalmente. Yo no soy partidario de que sea el Congreso el que tenga que definir las tarifas, pero sí el marco regulatorio de esas tarifas. Sí cómo van a eliminar. Para mí no hay que pedirle a los gobernadores que bajen los impuestos o a los intendentes o bajar un poco el IVA o dar cuotas. Yo creo que hay que ir a un replanteo del marco tarifario, eliminar todos los impuestos. Si pagamos tarifa, pagamos lo que cuesta la tarifa. Claro. Y una reforma tributaria, tanto en lo que es la materia impositiva propiamente dicha, como es la materia de administración tributaria, que tenga un cambio absoluto. Pero en ese cambio le colocan el 5% a las LEVAC y automáticamente eso obra como haberle echado nafta al fuego. Bueno, ustedes lo dijeron al principio. Acá el cisne negro, digamos, no era tan negro, pues era de esperar que el mundo desarrollado fuera un escenario, y sobre todo Estados Unidos, con la política implementada por Donald Trump, a mayores tasas de interés. Sí. Pero si sumado a eso, y somos conscientes de que nos estamos financiando con capital especulativo, le ponemos a los 61.000 millones de dólares de LEVAC, las tenencias externas deben ser 5.000 millones. Sí. Le ponemos un impuesto del 5%, pero es una cosa totalmente irracional. Entonces vamos dando parches, vamos viendo dónde manotear, cómo hacer, y no se discuten las cosas. Héctor, 2,4 de inflación, abril aproximadamente es lo que va a cerrar. Es decir, esta disparada del dólar que va a impactar en los precios, evidentemente va a impactar en los precios, sí, pero además del impacto que puede significar el aumento del dólar, el impacto de la incertidumbre, del por las dudas, va a impactar definitivamente en la inflación de mayo. Sí. ¿Cómo lo ves? Y bueno, primero que lo que dijimos el mismo día que se anunció. Si usted lo recuerda, Ricardo, el día del 15%, dijimos, para cambiarla por el 15% no hubieran fijado una nueva meta porque va a ser incumplible. Entonces ahora cada vez es más necesario plantear un plan antiinflacionario, pero un plan mucho más abarcativo y con decisiones en el frente fiscal, en el frente monetario y sobre todo mantenerlas en el tiempo. En todo esto subyace, por lo que usted está señalando, tomar decisión es una cuestión de decisión política. Acá hace falta que actúe firmemente el político, en este caso, que el presidente. Seguro, seguro. En materia, pongamos el ejemplo más candente, que es el tarifario. Dijimos recién, las tarifas eran insostenibles. Había que ir a una mejora de tarifa. Ahora, ¿con qué ritmo y quién paga el ajuste? Esa es una decisión política. Porque si yo veo que el poder de compra del salario real en el 2015-2016 cae, recupera un poco en el 2017 y en lo que va del 2018 ya está por debajo de lo que había recuperado, y las utilidades promedios de algunas de las empresas más importantes que proveen gas pasaron de menos 800 millones anuales a más 800 millones en 2 años, está claro quién va a pagar el costo. Lógico. Entonces eso es una decisión política. En esa decisión política está teniendo estas consecuencias. Ahí evaluará el gobierno qué hace. Una decisión, pero la última pregunta, cortita, si le quiere responder. Digo, en esas decisiones políticas se dice que el presidente se reunió con Cavallo. La pregunta es, ¿convertibilidad? Dios nos libre y guarde. Totalmente claro. Sí. El diablo. Como si fuera el diablo. No lo personalizo en él, pero en ese tipo de políticas. O sea, ya estamos con atraso cambiario, así que si queremos volver a repetir eso y tener una Argentina pastoril, bueno, vamos adelante.